Buenas tardes, hermanos de la iglesia. Sean bienvenidos. Y hoy quiero compartir un mensaje que es acerca de una carta de Jesús a la iglesia de la Odisea. Esta carta está en Apocalipsis y ya hemos leído y hemos escuchado mensajes acerca de las 7 iglesias y hoy es la última. Esta iglesia, la Odisea, es una iglesia que es rica, literalmente, pero que también es pobre. Y el mensaje lo titulé de esta manera: una iglesia ricamente pobre. El pasaje está en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Le voy a dar lectura. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en algunas iglesias anteriores, el Señor adaptó sus palabras a algo significativo en cuanto a la ciudad donde estaba establecida cada iglesia. Y esta ciudad de la Odisea fue establecida en ese lugar como una base militar para proteger la frontera de la nación. La ciudad estaba establecida en un valle, en el valle del río Lico, a 80 kilómetros del oriente de la ciudad de Filadelfia. Tenía cerca la ciudad de Colosas, conocida por su agua fría y pura. También estaba cerca la ciudad de Hierápolis, conocida por sus fuentes de aguas termales. También estaba a 190 kilómetros de la ciudad de Esmirna. Esta ciudad era favorecida por estar cerca de 2 rutas comerciales del imperio. Una ruta comenzaba en Éfeso y otra comenzaba en Pérgamo y pasaban exactamente por la ciudad. Era privilegiada económicamente. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de toda la región, establecida y bendecida con la tierra fértil del valle del río. Era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Para todos esos rebaños había abundancia de agua y abundancia de pasto. Y ellos hicieron cruces de razas de ovejas hasta lograr una producción de una lana negra, suave y fina y muy brillante, cuya comercialización de esta lana estaba en gran demanda. La Odisea era poderosa y tenía una escuela de medicina conectada con el templo del dios Esculapio. Era un dios griego. Decían que era el hijo de Apolo y que tenía una hermana melliza que era Diana, Artemisa. ¿Se acuerdan de ella? La diosa de Éfeso. ¿Sí? Y los maestros de esta escuela llegaron a producir un ungüento que utilizaban para varias enfermedades del oído. Y también producían un colirio para las enfermedades de la vista. Y este colirio era vendido en todo el mundo.
la riqueza de la ciudad de la Odisea llegó a un punto que fue capaz de reconstruirse por sí sola después de haber sido destruida por un terremoto. No necesitó de la ayuda del Imperio Romano. Y quizá el problema que esta ciudad tenía era importante, porque era el abastecimiento del agua. Ellos traían su agua de un pozo más o menos a unos 10 kilómetros de distancia. Era largo el trayecto para lograr traer agua para la ciudad. Y la iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por un discípulo de Pablo. Tal vez pudo ser Epafras, cuando Pablo, el apóstol Pablo, ministraba en Éfeso. La Biblia no registra que dicha iglesia sufriese alguna persecución o que practicase graves herejías como las de Balán o los de los Nicolaitas, o que la iglesia tuviera un gran adversario como Jezabel. Tampoco se menciona algún remanente, algún grupo de personas creyentes fieles a Dios. Pero lo que sí se menciona es la tibieza general de la iglesia. Tibieza en general, tibieza e indiferencia espiritual de dicha congregación. Como en todas las cartas dirigidas a la iglesia, Jesucristo dice: y escribe al ángel de la iglesia. Así le dice a Juan. Y escribe al ángel de la iglesia. Y hoy vamos a entrar a la presentación de Jesucristo. Jesucristo, al escribir esta carta a los creyentes de la Odisea, hace su presentación. Y vamos a tomar en cuenta la presentación de Jesucristo y 4 puntos importantes de la iglesia. Mira, vamos a ver la presentación de Jesucristo en el versículo 14 del capítulo 3. Y dice así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se presenta así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Señor se presenta como el amén, y este amén en el Antiguo Testamento es un título de Dios. Mira, en Isaías 65, 16 dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jura en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Así es que la palabra verdad es la palabra hebrea amén. O sea que el amén quiere decir verdad. Y Jesucristo es la verdad. Y Él dice la verdad porque es el testigo fiel y verdadero. Y entonces el Señor está a punto de decirle a la iglesia la verdad de su condición espiritual. Y desdichadamente la iglesia no creería en este diagnóstico. La iglesia de la Odisea estaba ciega a sus propias necesidades. No querían encarar la verdad. Sin embargo, la honradez es el principio de la verdadera bendición. Conforme admitimos lo que somos y confesamos nuestros pecados, recibimos de Dios todo lo que necesitamos para una restauración. Si queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas y para nuestras iglesias, debemos ser honrados con Dios y permitir que Él sea franco con nosotros y que Él nos confronte con nuestro pecado. Él dice que es el principio de la creación. No quiere decir que Jesús fue creado y por consecuencia no es Dios. Muchos enseñan que Jesús es un ser creado. Pero la palabra principio quiere decir fuente o origen. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es la fuente de origen de la creación a través de quien Dios obra. El Señor demostró
4 aspectos de necesidad de la iglesia de la Odisea. Mira, el primer aspecto, número 1. La iglesia de la Odisea había perdido su vigor. Y lo podemos leer en los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, en la vida cristiana hay 3 temperaturas. Hay un corazón ardiente, un corazón frío y un corazón tibio. Sí, un corazón ardiente es encendido por Dios. Como los discípulos que caminaban a Emaús después de que Jesús fue crucificado, iban por el camino, se les aparece Jesús. Y más adelante ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él estaba con nosotros y mencionaba las Escrituras? Estos 2 discípulos tenían un corazón ardiente por la presencia de Cristo. Un corazón frío, nos lo dice en Mateo 24:12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de algunos se enfriará. Y un corazón tibio, Apocalipsis 3:16, lo decimos, por cuanto tú eres tibio. El creyente tibio se siente cómodo, complacido, no se da cuenta de su necesidad. Si fuere frío, por lo menos lo sentiría. Mira, el agua fría de Colosas y el agua caliente de Hierápolis estarían tibias para cuando se las llevara por acueductos a la Odisea. Se construyeron acueductos, uno en Colosas, uno en Hierápolis. Se traía el agua fría y caliente y llegaban a una cisterna. ¿Y cómo se convertía el agua? Pues en agua tibia, ¿verdad? Y el calificativo que Jesús le da a la iglesia, ¿eres tibio?, sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes de la iglesia a la Odisea eran calientes, como los discípulos que caminaban a Emaús, pero ahora sus corazones se han ido enfriando. Disfrutamos de una bebida caliente o fría, ¿sí? Pero lo tibio es insípido. Por eso, si tú vas a una cafetería, pides un café, te lo sirven caliente. Mientras vas tomando, el mesero viene y te sirve café caliente, porque tibio ya no sabe. Esta ilustración de tibieza inmediatamente golpearía a los creyentes de la Odisea, porque el agua que ellos bebían cada día era tibia, insípida. Jesús les dice, de la misma manera que ustedes beben su agua tibia, que es disgustadamente insípida, así ustedes son tibios. Eres tibio y no frío ni caliente. En el sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y falta de compromiso. Mira, tú puedes intentar ser caliente para ser frío, pero ser frío para ser caliente, pero al final vas a ser tibio y solamente escucharás de Jesús las palabras, te vomitaré de mi boca. Cuando Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente, también apunta a otros aspectos de la tibieza como una ilustración de inutilidad. El agua caliente sirve para curar, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los 2 beneficios. Es como si Jesús les dijera, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Pero debido a que no son ninguna de las 2, yo no haré nada en tu vida. El cristiano tibio tiene la suficiencia de Jesús como para satisfacer el deseo de religión, pero no lo suficiente para satisfacer la vida eterna. Mira, en la Biblia hay 3 ejemplos de estas realidades, ¿no? Mira, el ladrón en la cruz era frío a Jesús. Él no conoció a Jesús ni tuvo un contacto con él. Era frío.
pero él vio claramente su necesidad, que se arrepintió y le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El apóstol Juan es un ejemplo de un creyente caliente. Era caliente hacia Jesús y disfrutaba de su relación íntima de amor con él. Pero Judas era tibio, siguiendo a Jesús lo suficiente para ser nombrado discípulo, pero no dio su corazón a él. Judas era tibio. Punto 2. Los creyentes de la iglesia habían perdido sus valores. Versículos 17 y 18. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre, cuando en realidad Jesús le dijo que era rica. Pero los de la Odisea se jactaban que eran ricos, cuando en realidad Jesús les está diciendo que son pobres. Aquí hay un indicio de por qué la iglesia declinó espiritualmente. Se enorgullecían de su ministerio y habían empezado a medir las cosas por normas humanas en lugar de normas espirituales. Los de la Odisea confiaban en sus propios méritos. Era una pobre, rica iglesia. Abundaban en intelectualidad, estética, organización, programas, números, obras de justicia, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Habían confundido la pobreza con la riqueza y el orgullo se mostraba a la luz, de tal manera que decían: y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No hemos escuchado a creyentes diciendo esto? Yo no necesito nada, yo no necesito de Dios. Y a veces no lo dicen con palabras, lo dicen con su actitud. Y esta es una triste declaración. Parece excluir hasta al Señor Jesús, quien se queda fuera de la puerta. Cuando nosotros decimos no necesitamos de Cristo, estamos automáticamente poniendo a Jesús fuera de nuestra vida, fuera de la puerta. Si tú estuvieras en una junta de la iglesia de la Odisea, ellos podrían mostrarte con orgullo el más reciente informe anual con sus impresionantes estadísticas, y sin embargo Jesús dijo que estaba a punto de vomitarlos. La iglesia de la Odisea era una iglesia desventurada y miserable. Es un objeto de lástima. Por eso Jesús le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro, vestiduras y colirio. Cristo era la única esperanza para aquella congregación. Era establecer su correcta relación con Cristo, porque la habían perdido. Habían perdido el ardor, se han ido enfriando y ahora son tibios, y esa relación con Cristo se había perdido. Y la iglesia de la Odisea tenía que comprar 3 cosas del Señor. ¿Te acuerdas que te dije que era una ciudad muy comercial? Y Jesucristo le habla de modo que ellos pueden entender. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirio para tus ojos y que puedas ver. Cuando Jesús les está diciendo que compren de él oro refinado en fuego, ese es un oro fresco, sacado del crisol, sin oportunidad de haberse contaminado y sin sufrir daño después. Cuando les dice: compra de mí vestiduras blancas para vestirte, el significado de las vestiduras blancas sería la justicia de Cristo entregada al creyente, que resulta en una santidad práctica.
Cuando les dice, compra de mi colirio para tus ojos y veas, el colirio es un producto medicinal vendido en la escuela de medicina de la Odisea. Lo que el Señor ofrece no es ese colirio que ellos fabricaban, sino era el discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo para que puedan ver y enjuiciar debidamente su condición de la manera en que Cristo la ve. Punto 3. La iglesia de la Odisea habían perdido su visión. Versículos 18 al 20. Ya lo leímos el 18, pero lo vamos a repetir. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, los de la Odisea estaban ciegos. No podían ver su realidad. Estaban viviendo en un paraíso de necios y estaban orgullosos de una iglesia que estaba a punto de ser rechazada por Cristo. El apóstol Pablo enseña que cuando el creyente no está creciendo en el Señor, tiene afectada su vista. Y eso lo podemos ver ahí en 2 de Pedro 1, del 5 al 9. No lo vamos a leer porque es largo. Pero mira, estas personas no podían verse a sí mismas como en realidad eran. Tampoco podían ver a su Señor que estaba fuera de las puertas de la iglesia. Tampoco podían ver las puertas abiertas de la oportunidad. Estaban tan dedicados a edificar su propio reino que se habían entibiado en su preocupación por el mundo perdido. Ya no predicaban, ya no evangelizaban. Y esta iglesia tenía un gran problema. ¿Y cuál era la solución? La solución era aplicar el colirio celestial que Cristo les estaba ofreciendo. La iglesia de la Odisea era conocida por su colirio, pero el remedio que los santos necesitaban no estaba disponible en la botica. Lo que el Señor ofrece a la iglesia era el discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo para poder ver y enjuiciar debidamente su condición de pecado. La junta de la iglesia estaba cegada y no podían ver su condición. Y a veces a nosotros como creyentes nos pasa lo mismo. Nos hemos enfriado de tal manera que perdemos de visión nuestra condición. Punto 3. No, vamos al punto 4. La iglesia de la Odisea habían perdido su vestido. ¿Sí? Ya lo leímos, versículos 7 y 18. Estos creyentes pensaban que estaban vestidos de esplendor cuando en realidad estaban desnudos. ¿Te acuerdas que al principio te dije que ellos lograron cruzar razas de ovejas y producir una lana negra, brillante, suave, y que estaba haciendo un gran comercio con ella? Pues ellos se vestían de esa lana, de esas telas, y pensaban que se vestían esplendorosamente, pero Jesús les está diciendo que estaban desnudos. Y estar desnudos quiere decir estar en derrota y en humillación espiritual. Los de la Odisea podían ir al mercado y comprar ropa fina de lana, pero eso no atendería a su verdadera necesidad. Necesitaba las vestiduras blancas de la justicia y gracia de Dios. De acuerdo con Apocalipsis 19:8, mira, lo quiero leer. Apocalipsis 19:8. Dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Debemos vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente que simbolizan nuestras acciones, las buenas acciones de los santos. Para esta iglesia no hay ningún elogio como otras iglesias. Dios les dijo, yo conozco tus obras, has hecho esto, has hecho lo otro, tienes esto. Pero aquí en esta iglesia no hay nada a lo que Jesús pueda elogiar. Por supuesto, los creyentes de la Odisea estaban muy atareados elogiándose a ellos mismos. Pensaban que estaban glorificando a Dios, cuando en realidad eran una vergüenza para su nombre, tanto como si fueran desnudos por la calle. Vamos a concluir la carta. Y el Señor concluye con 3 afirmaciones especiales. Mira, vamos a leer versículos 21 y 22. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te dije, el Señor concluyó con 3 afirmaciones especiales. Mira, les dio una explicación, una exhortación y una invitación. En el versículo 19a dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Así dice, yo reprendo a los que castigo y amo. El Señor Jesús todavía amaba a estos santos tibios, aunque el amor de ellos por Él se estaba enfriando. Él planeaba castigarlos como prueba de su amor. En Proverbios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios permite el tiempo de prueba en las iglesias para que puedan llegar a ser lo que Él quiere que sean. Cuando Jesús les hace una exhortación, en el versículo les dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí en el versículo 19 al final, sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea tenía que arrepentirse de su orgullo y humillarse ante el Señor. Tenían que avivar el fuego del don de Dios y cultivar el fuego de su amor. Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Hermano, tú y yo tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros, porque si no, corremos el riesgo de irnos enfriando, ponernos tibio. Y 3, le hizo una invitación. El versículo 20, lo voy a repetir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. El Señor estaba fuera de la iglesia y Él estaba invitando al individuo, no a toda la iglesia en general. Él hizo una invitación al individuo porque dice, si alguno oye mi voz. Y en esta tarde, Jesús está haciendo una invitación a ti, como en persona, individualmente. Si alguno oye mi voz, ¿sí? Mira, su invitación fue a un pequeño grupo en Sardis. Ahora su aplicación aquí en la Odisea es al individuo. Dios puede hacer grandes cosas en una iglesia, incluso a través de un solo creyente dedicado. Fíjate, si ese individuo oye la voz de Jesús que está en la puerta llamando y abre la puerta, dice, yo entraré con él, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice entraré a él, es cuando el individuo oyó la voz de Jesús y abrió la puerta. Entonces Cristo entra en aquel que abre la puerta. Y también dice, y cenaré con él. Esta figura es un acto de comunión. Es como una cena romántica de una pareja. No hay nadie más, pero están disfrutando de una cena y de una intimidad que va más allá, ¿sí?
Y cuando Él dice, y Él conmigo, Cristo presidirá la mesa de comunión en el reino. Cuando lo hizo, así como lo hizo en el aposento alto con sus discípulos, Cristo lo va a hacer con aquel que abre la puerta. Va a tener una comunión eterna con Cristo. Y el versículo 21 dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Esta es una gloriosa promesa. No solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que también le otorga un rango de realeza, de autoridad, de gobierno. La promesa de Jesús es para el vencedor, aún para toda la iglesia en general. Y muestra que no debemos ser cristianos que se comprometen y seguir siendo tibios. Si somos tibios, podemos cambiar y convertirnos en creyentes ardientes y ser vencedores en Cristo. Acuérdate, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y si tú en esta tarde eres un creyente tibio, puedes avivar el fuego que hay en ti. Puedes volver a tener una comunión con Cristo ardiente. Y aquellos que vencieren la batalla en contra de la tibieza, el compromiso y la confianza propia, recibirán una recompensa especial. Se sentarán en el trono con Jesús. Como Él dice, así como yo vencí, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él va a darte lugar en su trono. Mira, estudiando estas 7 iglesias, llegamos a la conclusión que la Odisea es la peor de las 7 iglesias. Sin embargo, su promesa, la promesa que Jesús hace, es eminente. Es más grande que todas las promesas que hizo a las otras iglesias. Y aquí Jesús nos muestra que el peor creyente se puede arrepentir, conquistando fielmente y obteniendo un lugar más alto de gloria. ¿No te gustaría sentarte en el trono de Jesús? ¿No te gustaría gobernar con Él y ser parte de la realeza? A mí sí. A ti, hermano. Por eso tienes que medir tu temperatura espiritual. ¿Eres frío, caliente o tibio? La iglesia de la Odisea era tibio y Jesús le reprendió y le confrontó con su pecado porque ellos no lo podían ver, estaban ciegos. Y hoy en esta tarde el Señor Jesús nos confronta a ti y a mí nuestra temperatura espiritual. Él sabe en su omnisciencia, sabe tu temperatura. ¿Eres frío? Puedes convertirte. ¿Eres caliente? Estás en comunión con Él. Pero si eres tibio, lo único que puedes escuchar de Jesús es decirle, te vomitaré de mi boca. ¿Quieres ser un vómito? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos lo que dice el último versículo? 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu le dijo a la iglesia de la Odisea, la peor iglesia. Era una iglesia confiada, tibia, autosuficiente. No necesitó del gobierno romano para reconstruir su ciudad. Y no necesitaba de Cristo porque dice, no tengo necesidad de nada. Y probablemente tú puedas decir lo mismo. Tengas esa actitud de autoconfianza. No necesito de nada. Pero Jesús te está diciendo hoy, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te gustaría volver a arder en amor por Jesucristo? Toma una decisión. Sé celoso, le dijo Jesús a la iglesia. Por lo tanto, arrepiéntete y sé celoso.
cuida tu intimidad, cuida tu relación conmigo. Y eso nos dice a nosotros esta tarde. Arrepiéntete y sé celoso. Fíjate, en todas las iglesias Jesús decía, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y la semana pasada, a la iglesia de Éfeso le he dicho a Jezabel, arrepiéntete, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Verdad? Tal vez tú no tengas ese pecado de inmoralidad, pero tal vez tienes el pecado de tibieza. Y el Señor Jesús nos dice esta tarde, arrepiéntete y sé celoso, para que seas vencedor y puedas sentarte en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Vamos a hacer una oración de confesión. Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos confrontas con la verdad. Y cuando estamos tibios, somos ciegos, no vemos nuestra condición. Y por eso necesitamos que tu palabra, que tu Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo nos confronte con nuestra verdad, con nuestro pecado, con nuestra situación, con nuestra tibieza. Perdónanos, Señor. Nos estás dando una invitación. Arrepiéntete, arrepiéntete. Señor, y nosotros queremos arrepentirnos en esta tarde de nuestro pecado, de haberte dejado fuera de la puerta, fuera de la iglesia. Y aún así, con tu gran gracia y misericordia y amor por nosotros, tú estás ahí en la puerta llamando. Estás llamando. Y nos dices, si alguno de los que están oyendo este mensaje en este momento, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendré comunión con él. Y esa comunión durará para la eternidad. Perdónanos y ayúdanos a tener una comunión y que nuestro corazón esté ardiente de amor por ti. Ayúdanos y bendícenos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos la predicación. Espero que salgas edificado, que aceptes la invitación de Jesús a arrepentirte, a volver a comunión con Él y que tu corazón sea un corazón ardiente, así como el del apóstol Juan, que estaba en intimidad con Él. Nos despedimos y Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente culto. Antes de despedirme, quiero felicitar a todos los abuelitos. Esta semana celebramos el Día del Abuelito el viernes y quiero darles felicidades a todos los abuelitos que nos estén escuchando. Dios les bendiga.